Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Nos reencontramos en una nueva clase para dar continuidad a esta unidad 2 de la materia. Vamos a, sin duda, retomar y a ver una continuidad entre los temas de la clase anterior, donde conceptualizamos a la cultura y la relación entre naturaleza y cultura. En este caso vamos a estar revisando y presentando y problematizando algunas categorías como el etnocentrismo, el prejuicio, el racismo, la estigmatización, y a través de una serie de videos complementarios que también les sugiero en la clase, en toda la presentación escrita que hago de la clase, a través de esos videos que sean un disparador para poder reflexionar sobre el impacto que tienen o pueden tener todas estas categorías en los procesos de salud, enfermedad y atención. Y también vamos a revisar la categoría, el concepto de relativismo cultural. Por supuesto, siempre en estas clases trato de brindarles disparadores, de hacerles síntesis de los conceptos más relevantes, de poder complementar con videos que selecciono especialmente como instrumentos para que profundicen los distintos desarrollos teóricos que vamos haciendo, ¿sí? Por lo tanto, quiero decir, no se queden con la clase, sino que tienen que necesariamente profundizar con la lectura y con los videos complementarios. Como siempre hago en las clases, acá les indico cuál es la bibliografía sobre la cual estamos trabajando, ¿sí? Lo van a tener el PowerPoint, así que lo van a poder ver detenidamente. Tengan claro que estos 3 textos los encuentran dentro de ese manual o de ese texto bien extenso de Chiriguini, y ahí están indicadas las páginas, ¿sí? Así que no es tanta la bibliografía que hay que leer, son textos cortos y con letra grande, así que los animo y los invito a que efectivamente puedan avanzar con la lectura. Bien, entonces vamos a ir de manera ágil para que ustedes después profundicen. Comenzando por el sociocentrismo, es importante, como para poder llegar a la definición de etnocentrismo, ¿sí? Tenemos que pensar que cuando nos referimos en general al extranjero, a las personas migrantes o a vecinos, en general siempre se lo hace desde nuestra particular representación de esos otros, ¿no? Desde nuestra cosmovisión. Siempre que emitimos juicios y valoraciones, lo hacemos desde la centralidad del grupo al que pertenecemos, ¿sí? El sociocentrismo permite categorizar lo propio que nos identifica y la alteridad que constituye o forma eso diferente. Entonces, en definitiva, en el sociocentrismo aparece una valoración positiva del grupo con que me identifico y una valoración negativa hacia el grupo de afuera. Podemos decir entonces que las ideas preconcebidas, los prejuicios y la descalificación en general forman parte de las incomprensiones que generan, ¿no?, estos sociocentrismos. Existen distintos tipos, ¿sí? Como ahí podemos ver, el clasismo, que es un sociocentrismo de clase, el nacionalismo, que es un sociocentrismo basado en la nación, y finalmente si llegamos al etnocentrismo, que es sinónimo de centrismo cultural, ¿sí? ¿Y en qué consiste entonces el etnocentrismo? Es cuando se considera explícita o implícitamente a una cultura o a un área cultural como el parámetro general a partir del cual se valoran a las otras culturas, ¿sí? Se considera entonces a otras culturas como raras, patológicas, anormales, ¿sí? En síntesis, hay una valoración positiva de la propia cultura y una negación o un desprecio o un prejuicio hacia las otras culturas. En esta categoría, en esta situación de etnocentrismo, entonces, no se acepta la diversidad cultural desde la igualdad, ¿sí? Se expresa o manifiesta a través de la ignorancia, el desprecio y el lenguaje en general despectivo,
en la descripción, en la referencia o en la interpretación de los otros, ¿sí? Van a ver a lo largo de la clase que les aporto ahí acompañando, en general Mafalda trae ejemplos y reflexiones y situaciones muy representativas de estos conceptos teóricos. Luego los van a poder analizar con más detenimiento en el PowerPoint que van a tener de apoyo. Entonces, en el contacto entre culturas se puede producir un desprecio hacia el otro e ignorancia de unos grupos respecto de otros, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con la ausencia de información o con la falta de interés, ¿sí? Y esto hace que se construyan estereotipos en función de una imagen construida como resultado de un proceso de simplificación. Bien, hasta ahí revisamos de manera sintética el concepto de etnocentrismo. Entonces, continuando ahora con el concepto de racismo y estigmatización, en este caso sobre la base de otro texto, el de Gigliotti, Gutiérrez, Lander, etc. Comenzamos pensando, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de racismo? Básicamente es la creencia en que un grupo humano es intelectual, psicológica o culturalmente inferior a otros, ¿sí? Este grupo, percibido como inferior, ha sido identificado a partir de ciertas características visibles en el fenotipo o en la cultura, ¿sí? Que se generalizan como marcas de ese grupo y se interpretan como naturales y hereditarias. El grupo racista pretende sostener una supuesta superioridad sobre otros grupos humanos, ¿sí? Posibilita la justificación de diferentes situaciones de marginación, discriminación, dominación y despojo, ¿sí? Entonces, el racismo básicamente es una cuestión de relaciones de poder entre grupos. Luego recuerden mirar los ejemplos que nos trae Mafalda. Entonces, el racismo básicamente es un problema social e histórico, ¿sí? Refiere a relaciones entre grupos, no meramente a distinciones de orden físico o cultural, ¿sí? Entonces, para abordar esta problemática va a ser fundamental la permanente vinculación con el contexto histórico-social en donde estas relaciones se desarrollan. Por otra parte, entonces, el racismo es una construcción social, ¿sí? Que no siempre tiene base las interacciones concretas, sino también representaciones acerca del otro o la otra, ¿sí? Con interacciones, como dice el texto, nos referimos a las relaciones que se establecen entre los diferentes grupos o sectores sociales en la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, las prácticas sociales, las maneras en que se actúa, los estilos de vida diferentes y distintivos que se definen a través de relaciones sociales, ¿sí? Estas prácticas se vinculan a su vez con las formas de percibir, valorar, sentir y pensar que tienen los sectores que conforman la sociedad. Por otra parte, por último, el racismo es una justificación ideológica. ¿Y esto qué quiere decir que es una justificación ideológica? Es pensar que el racismo históricamente ha formado y forma parte, ¿sí? de una justificación ideológica de relaciones socioeconómicas de poder y de explotación, ¿sí? De determinados grupos sobre otros. Podemos pensar en las relaciones coloniales, ¿sí? Construidas a través y sobre la base de la esclavización de personas, de la explotación de poblaciones nativas, ¿sí? Cómo eso permitió que los otros no fueran pensados, sino también tratados como inferiores, ¿sí? Bien. Reiterando entonces, acá van a poder ver lo que decía hace un momento,
racismo como un problema social e histórico, como una construcción social y como una justificación ideológica, ¿sí? Luego en los textos incluso van a poder contar con algunas ejemplificaciones. Pasamos entonces a pensar qué es el estigma, ¿sí? Como otra categoría que impacta en los procesos de salud, de enfermedad y atención, ¿sí? Primero, consideremos que es un término creado por Erving Goffman en 1963, un sociólogo canadiense, y lo que nos dice es que es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores, ¿sí? Podemos ver acá claramente una vinculación entre esta categoría de estigma y la anterior de racismo, ¿no? Miren el ejemplo ahí que les traigo. La persona pensando cómo tendré que llamarlo, discapacitado, persona con problemas, con dificultad, y él dice, mi nombre es Alberto, ¿sí? Pensemos entonces que las enfermedades mentales, las discapacidades físicas, la obesidad, el ser hijo ilegítimo, la orientación sexual, la identidad de género, el color y tono de piel, la nacionalidad, el proclamarse de una cierta etnicidad o el vivir en un entorno con índices de criminalidad, de delincuencia altos, son objeto de estigma social, ¿sí? En una gran variedad de contextos sociopolíticos y en muchas partes del mundo. Por último, el concepto de relativismo cultural nos invita a pensar que cada sociedad tiene derecho a desenvolverse en forma autónoma, sin que haya teoría de lo humano de alcance universal que pueda imponerse a otra argumentando cualquier tipo de superioridad, ¿sí? Esta definición la brinda García Canclini en el texto que tienen allí indicado de Narvaja. Bien, entonces, esta corriente de relativismo cultural es una corriente antropológica, ¿sí? Que surge en el siglo XX a partir de este antropólogo, Franz Boas, y viene a criticar al evolucionismo y al concepto de raza, ¿sí? Como parámetro para evaluar o determinar la vida cultural de una comunidad, ¿sí? Cada cultura, nos dice el relativismo cultural, debe ser estudiada o interpretada desde sus propias creencias, valores, prácticas, hábitos, etc., ¿sí? Básicamente lo que propone el relativismo cultural es que no hay culturas superiores ni inferiores. De la misma manera que no hay una lengua universal y no hay un sistema de creencias y un criterio de verdad universales, ¿sí? No se puede pensar en que hay una cultura válida o universal para todos y todas. Pero el texto también nos invita a pensar esto, ¿no? ¿Qué sería relativizar el relativismo? ¿Sí? Y esto implica no abandonar tampoco el sentido crítico, ¿sí? Hacia nuestras culturas, ¿sí? Como así tampoco respecto de las otras, ya que todas las culturas, la nuestra y la de los otros, tienen sus contradicciones de diverso carácter, ¿sí? Tienen sus contradicciones de poder, tienen sus contradicciones de inequidad, etc. Entonces, de alguna manera, el relativismo cultural también presenta sus limitaciones porque si todos los valores son relativos, si lo ético desaparece, ¿no?, de los análisis políticos, toda práctica social, aún la más deshumanizada encontrará su justificación en esto de que la cultura de la cual deriva o de donde proviene, ¿sí? Es decir, el ultrarrelativismo va a negar las contradicciones en el interior de las culturas, lo que decía anteriormente, ¿no?
porque si no las vemos nos vamos a estar de alguna manera alineando o legitimando a esos sectores dominantes, ¿sí?, de las culturas. Por lo tanto, digamos, el relativismo cultural, volviendo hacia atrás, es muy interesante por esto de pensar que no hay culturas superiores ni inferiores, pero no hay que ser inocentes y hay que poder relativizar al relativismo en el sentido de poder de todos modos siempre ser crítico hacia las propias contradicciones que presentan nuestras culturas, ¿no?, y la de los otros. Bien, hasta acá una síntesis muy sintética, para ser redundante, una síntesis sintética de las categorías y los conceptos que me interesaba poder acercarles en esta clase. La idea es que puedan profundizar con los textos y en especial que puedan, luego de estos temas, mirar y analizar los videos que les propongo, porque los van a ayudar a pensar en cómo afectan estas categorías, ¿no?, de etnocentrismo, de racismo, el estigma, los prejuicios en los procesos de salud, enfermedad y cuidados. Nos despedimos hasta acá. Por favor, no dejen de consultar cualquier inquietud que tengan y espero sus reflexiones o consultas a través del aula. Un abrazo y estamos en contacto.